Paz a vosotros, mis amados hermanos. Para este sábado 16 de septiembre de 2023, el tema que corresponde lleva por título Largura de ánimo. La lectura base: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Objetivo: mantener buen ánimo y confiar en Dios en todo momento, sin importar cuán grandes sean las adversidades en nuestra vida, sabiendo que siempre tenemos el apoyo divino. Bueno, mis hermanos, va a ser un tema de motivación también para la Iglesia de Dios en esta ocasión, comprendiendo esta parte de la palabra y sabiendo qué tan importante es el ánimo dentro de los que conformamos la Iglesia de Dios. Y hermanos, vamos a hablar sobre esta parte. Quisiera yo comenzar con Hebreos capítulo 6 en su versículo 14 y 15. Hebreos 6 en sus versículos 14 y 15. La palabra de Dios en esta parte de la Biblia dice de la siguiente manera: diciendo, de cierto te bendeciré bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Miren, hermanos, esta parte hace referencia, todos lo sabemos, a el padre de la fe, Abraham. Y es importante lo que la palabra nos dice con respecto a este hombre en cuanto a la promesa que le fue dada. Es una promesa importante que venía de nuestro Dios. De cierto te bendeciré. Una bendición enorme que iba a recibir aquel hombre. Pero hay veces, hermanos, nosotros queremos o quisiéramos que esas bendiciones de Dios llegaran pronto. Somos demasiado desesperados como para aguantar un poco de tiempo antes de que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y quisiéramos nosotros que cuando Dios nos prometiera algo, o cuando deseáramos o necesitáramos algo, realmente en el instante en que lo requerimos, en ese instante se apareciera y viniera. Sin embargo, hermanos, las cosas no son así. En ocasiones Dios toma su tiempo para probarnos. En ocasiones las cosas tienen que llegar en el tiempo que corresponde. ¿Y qué tenemos que hacer? Tener largura de ánimo, saber esperar hasta que nuestro Dios responda y aprender, hermanos, a que debemos de seguir adelante. No perder la fe, no sentirnos angustiados o tristes y derrotados, porque hay quienes, hermanos, se dan por vencidos a la primera de cambios en la vida. Hay ocasiones en que cualquier prueba, cualquier detalle, cualquier situación nos derrota, y ese ánimo que deseamos tener y esa fuerza de fe que deseamos tener, de pronto, hermanos, desaparece, nada más así de pronto, y como que ese buen ánimo que nos animaba o nos motivaba a seguir adelante, pues ya no está. Esto se da mucho dentro de la Iglesia de Dios. Hay momentos en que tenemos una congregación animosa, viva, con ganas de trabajar, con ganas de escuchar, con ganas de servir a Dios, y de pronto comienzan a venir enfermedades, pruebas, dificultades, cosas, hermanos, que de pronto apagan a los hermanos. Y no debemos dejar que nuestro espíritu sea apagado. De hecho, es una orden de la palabra de Dios que no apaguemos nuestro espíritu, sino por el contrario, nuestro ánimo en todo momento se manifieste para poder seguir en las cosas de Dios. Dice aquí en Hebreos 6, en su versículo
número 11 y 12. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para el cumplimiento de la esperanza. Esta es una expresión que el escritor de los Hebreos hace. Deseamos que cada uno de vosotros, todos los que estamos dentro de la iglesia de Dios, mostremos esa misma solicitud, ese mismo ánimo, ese mismo deseo para hacer las cosas de Dios, pero que no sea un deseo efímero, un deseo temporal o pasajero, sino más bien que sea un deseo o una solicitud permanente en la vida de cada uno de nosotros. No podemos darnos el lujo de decir que hoy estamos con gozo, con ánimo y con deseo de servir a Dios, y mañana se apagó todo el deseo y después vuelve a surgir. No es así como nuestro Dios nos quiere, sino que seamos constantes en el amor, en la fe, en la entrega, en el cuidado, en el servicio, en todo lo que tenemos que hacer para la honra y la gloria de nuestro Dios. Continúa Hebreos 6 en su versículo 12 y dice la invitación del escritor: que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La pereza no debe caber en nosotros. Hablamos de una pereza espiritual, que de pronto, hermanos, nos desalentamos, nos desanimamos y dejamos de cumplir. No, debemos de tener largura de ánimo en todo momento, continuar con las cosas que Dios nos está pidiendo a cada uno, para que así, hermanos, podamos alcanzar la promesa. Porque como decía el versículo 15, solamente los que esperan con largura de ánimo son los que alcanzan las promesas. Y esta expresión que tiene nuestro texto base es importante para poderlo lograr. Hay que mentalizarnos, hermanos, como lo que somos, como hijos de Dios. ¿Y qué dice nuestro texto? Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo. No por nosotros, sino por la fuerza que obra en nuestro corazón, por la virtud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo. Él es el que nos está fortaleciendo. Él es el que está con nosotros en todo momento. Esa es la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso, hermanos, es lo que nos debe de dar ánimo. Siempre que pasemos por una angustia, por una enfermedad, por una tribulación, por un grande dolor, recordemos siempre que el Señor prometió estar con nosotros siempre. Veía yo al Señor delante de mí. Algo así expresa uno de los salmos, porque en realidad, hermanos, si Dios o si nuestro Señor está a nuestro lado, nosotros no vamos a ser conmovidos, no vamos a ser derrotados, sino en todo momento, hermanos, vamos a poder salir adelante. Y esto, hermanos, es algo que pues Dios nos da por medio de su palabra, y debemos de tenerlo, hermanos, presente en todo tiempo. Y esto, hermanos, es lo que podemos ver dentro de la palabra de Dios. Seguimos, hermanos, hablando sobre esta parte. Otro citado, Salmo 23:4. Salmo 23:4. Este es un salmo conocido por todos y considero que de alguna manera lo podemos entender de una forma plena, para que podamos en este momento ocuparlo en este tema y saber de qué manera debemos de actuar en todo tiempo. Dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Quién es el que infunde aliento y ánimo a nuestro corazón en todo tiempo? Nuestro Dios. De una o de otra manera,
Él siempre está presente en la vida de nosotros. Esa vara y ese callado, esa vara con la que nos corrige y ese callado con el que de una o de otra manera nos acerca a Él, son los elementos importantes o eficaces que Dios utiliza para podernos atraer a Él y tenernos junto a Él en todo momento. Son momentos, hay ocasiones en que pasamos por momentos difíciles. Un valle de sombra, de muerte, nos hace ver que hay cosas difíciles en la vida. Y yo creo que este tema va a tocar esa parte sensible en la vida de todos los que conformamos la iglesia de Dios, porque muchos vamos a recordar la enfermedad, los problemas económicos que tenemos, las dificultades por las que estamos atravesando, la angustia, el dolor, los problemas que no se acaban, la falta de trabajo y tantas otras cosas, hermanos. Los problemas con los hijos, quizá, las dificultades en casa. Hay tantas cosas que tenemos que afrontar día a día, dificultades y angustias. Pero es bueno, hermanos, que en medio de todo mantengamos ese buen ánimo y sigamos a Dios. Nos paremos de donde estemos, nos levantemos y nos pongamos derechos para hacer frente a todas las cosas. Dios está con nosotros, Dios nos sostiene, Dios nos fortalece, Dios nos ayuda, Dios nos infunde aliento para poder seguir adelante. Y por más triste y angustiosa que sea la vida que nos tocó llevar, hay una promesa al final, que cuando llegue, hermanos, olvidaremos todas las cosas por las que atravesamos. Y esta parte, hermanos, no debemos de olvidarla nunca, porque es Dios el que nos ayuda y es Dios el que nos sostiene. Juan, Evangelio de Juan. Vamos a ver la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y el consejo de nuestro Señor Jesucristo, que también en esta ocasión pues es importante para lo que nos corresponde en este tema. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 21 y 22 dice: la mujer, cuando pare, tiene dolor, porque es venida su hora. Mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia por el dolor de que haya nacido, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Dice el versículo 23, y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hermanos, tenemos tantas dudas y tantas cosas que decimos que le vamos a preguntar al Señor. ¿Por qué nos tocó esta vida? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué, si nos esmeramos por portarnos bien, nos tocan momentos de llanto, de dolor, de tristeza, de angustia, de soledad? ¿Por qué nos toca una vida tan complicada? Quizá muchos de nosotros estamos esperando la venida del Señor para hacerle la pregunta, pero dice el Señor que cuando estemos frente a Él en aquel día, va a ser tanto nuestro gozo y tanta nuestra dicha que ni siquiera vamos a preguntar algo. Simplemente todo habrá pasado y estaremos conformes y contentos con todas las cosas.
pero si quedamos postrados en el camino, si nuestro ánimo se acaba, si de pronto nos damos por vencidos en el camino y renunciamos a la fe y a la promesa y a la esperanza, ¿qué será de nosotros en aquel día? ¿Dónde estaremos? Por eso es que se nos invita a que ese ánimo no se acabe en nuestro corazón, sino por el contrario, que tengamos esa firmeza que desde el principio hemos mostrado hacia nuestro Dios, así la retengamos hasta el día de nuestra muerte para poder alcanzar las bendiciones de nuestro Dios. Es tiempo quizá de llorar, es tiempo quizá de padecer algunas cosas, pero dice la palabra que debemos de aprender a sufrir, pero a sufrir con gozo, que nuestro ánimo no desfallezca en medio de la tribulación. Todo es necesario, pero todo es para que alcancemos las bendiciones de nuestro Dios en su momento. Dice la palabra de Dios allá en Nehemías capítulo 4, lo siguiente. Nehemías capítulo 4. En sus versículos 1 en adelante hasta el versículo 6 es conveniente. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, no lo leeré a la letra o lo expresaré a la letra, sino más bien lo comentaré. Habla de que Sambayat escuchó que el pueblo de Israel estaba edificando el muro. No estaban contentos de que se levantara ese muro. No estaban de acuerdo en que el pueblo de Israel se levantara de nuevo. Se enojó, se encolerizó de una forma grande en aquella ocasión y comenzó a burlarse de los judíos. ¿Qué les dijo en aquel momento? Dice el versículo 2 que habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y decía: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Hay veces el mundo nos ve como débiles, como que no vamos a poder lograr las cosas, y de pronto nos ven como frágiles en todo momento. Recuerden que la oveja tiene una característica así, pero es tan resistente que ni en el momento de su muerte llora. No hay que olvidar las características que Dios ha dejado en nosotros. ¿Qué hacen esos débiles judíos? ¿Se les va a permitir lo que están haciendo? ¿Van a sacrificar? ¿Van a poder acabar este trabajo en un día? ¿Van a resucitar del polvo las piedras que fueron destruidas y quemadas? ¿Qué va a pasar con ellos? Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que había otro hombre allí llamado Tobías amonita que dijo que aún lo que estaban edificando, decía, si una zorra se sube o se para en esa edificación, hasta esa zorra derriba su muro de piedra. Esa fue la forma, hermanos, en que se expresaban aquellos hombres en aquel momento contra el pueblo de Israel. ¿Qué hicieron los hombres del pueblo de Israel? ¿Qué hizo Nehemías en aquel tiempo? Oró y clamó a Dios para que Dios les ayudara. Y es hermoso, hermanos, el versículo 6. Este es el que se debe leer para que entendamos todo. Edificamos pues, dice el versículo 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo
tuvo ánimo para obrar. Le hicieron mella los escarnios que hicieron contra ellos. ¿Acabaron con el ánimo de ellos? No, hermanos, porque no debemos de darnos por vencidos por lo que la gente haga en nuestra contra o exprese en nuestra contra, sino que nosotros, hermanos, debemos de entender que como fieles hijos de Dios vamos a la batalla y tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde en todo momento, en todo lugar en donde nosotros nos encontremos, siempre firmes, siempre, hermanos, con el ánimo en alto, sabiendo que contamos con nuestro Dios. Y Dios hace, hermanos, que hasta lo más simple o lo más sencillo a los ojos de los hombres sea poderoso en nuestras manos para poder lograr una grande bendición de nuestro Dios. Ese ejemplo que tenemos en Nehemías es un ejemplo que debe ser imitado, hermanos, por todos nosotros. Hay otro ejemplo, Hechos 14, el ejemplo del apóstol Pablo. También lo hemos hablado quizá muchas veces, pero es bueno que en esta ocasión lo remarquemos para que la iglesia entienda la forma en que debe comportarse en todo momento. Dice el libro de los Hechos en su capítulo 14 y en su versículo 19 en adelante, dice: entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué haríamos nosotros si vamos a predicar la palabra de Dios a algún lugar y nos apedrean y casi nos matan y nos dejan tendidos en el suelo como muertos? ¿Qué haríamos? ¿Nos daríamos por vencidos? ¿Regresaríamos? ¿Qué haríamos en ese momento? Ese es el ejemplo que Pablo nos está mostrando, o el escritor de los Hechos, Lucas, nos está mostrando referente a Pablo. Dice el versículo siguiente, versículo 20, mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, de esos lugares de donde habían salido estas personas, hermanos, que lo habían atacado. Y dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que en esta vida se sufre, sí. Que en esta vida hay que llorar, quizás sí. Y muchas veces que nos toque enfrentar situaciones adversas, contrarias, que quizá nos desprecien por lo que somos, sí, hermanos. Pero nuestro ánimo debe estar en alto. Quizás si Pablo no hubiera regresado a estos lugares, aquellas personas hubieran estado con temor y con miedo a poder expresar o manifestar su fe y que los demás se enteraran de que eran de la iglesia de Dios. Pero Pablo se levantó, y cuando vieron a Pablo de pie, después de lo que había padecido, yo no sé si con moretones en el rostro o en el cuerpo, con heridas, no lo sé. Pero cuando vieron a Pablo frente a ellos se sintieron fuertes y sintieron que Dios estaba con ellos para salir adelante. Y la exhortación de Pablo es a no tenerle miedo a la adversidad, a no quedarse derrotados en el camino, sino más bien a que permanezcamos en la fe y que en medio de todo lo que venga contra nosotros, hermanos, sin importarnos qué cosa sea, la enfrentemos, porque solo así
podremos entrar en el reino de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y quizá, hermanos, con esto podamos terminar, para que podamos dejar un buen sabor de boca en nuestros hermanos que escuchan esta palabra y la pongan en práctica. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, en sus versículos 12 y 13, lo siguiente: Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Versículo 13, antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. No sé si alcanzamos a entender el consejo del apóstol Pedro en esta ocasión. Un apóstol que tiene mucho que decir, porque de algún modo, quizá en un momento tuvo temor, pero después supo enfrentar, hermanos, todo lo que tenía que venir contra la iglesia y contra los mismos apóstoles, y soportar aflicciones y dolor y angustia, sabiendo de la esperanza de la cual él era partícipe. Y es importante que veamos que las cosas que pasan en la vida son peregrinas. Por más difíciles y duras que sean, no dejan de ser peregrinas, no dejan de ser pasajeras. Pero lo que viene al final de todas las cosas, la promesa, la bendición, la gracia de nuestro Dios es eterna. Y nosotros no nos debemos quedar detenidos en lo temporal y en lo que se acaba, sino en lo que permanece para siempre. Esas promesas de Dios son para aquellos que tengan largura de ánimo, aquellos que entiendan, hermanos, que solamente teniendo buen ánimo y confiando en Dios en todo momento, podemos salir adelante. Y eso es lo que nos da fuerza como iglesia de Dios para poder, hermanos, en los tiempos que vienen, tiempos difíciles, soportar, saliendo adelante y haciendo que esa palabra de Dios que algún día fue o llegó a nuestras vidas, a nuestro corazón, esa palabra haga el efecto deseado en nosotros, siendo fuertes y poderosos para toda obra de Dios y para alcanzar las promesas que de Dios vienen. Espero este tema sirva de mucho para todos nosotros y entendamos, hermanos, que estos tiempos que vienen, por más difíciles que sean, nuestra largura de ánimo los podrá soportar todos y saldremos adelante, porque todo lo puedo en Cristo, dice nuestro texto, que me fortalece. Paz a vosotros, hermanos. Dios sea con todos en todo momento.